¿Buscas un espacio donde la información y la buena conversación se encuentran? Escucha Entre Amigos, el programa que te acompaña, te informa y te hace sentir parte de una gran comunidad. Conduce el periodista C. Merlín C., con la experiencia y calidez que lo caracterizan. Todos los detalles, las historias y los temas que te interesan, como solo se cuentan entre amigos. No te lo pierdas. Entre Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos acá en este programa de Entre Amigos periodistas o Entre Cuadernos de Doble Raya, que todos los jueves a esta hora de la tarde llegamos a ustedes a través de 3 plataformas informativas, como es regeneracionpluralidad.com.mx, que dirige mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos Hernández, a quien le doy la bienvenida, hermanito. Gracias, Miguel, Cornelio, Alfredo y nuestros invitados, bienvenidos, qué gusto estar con ustedes. Gran tema que vamos a abordar. Por supuesto. Y perdón, déjame hacer una acotación. Qué bien se ve Cornelio con saco y traje, ¿no? Míralo, porque siempre viene así todo papá. Es que no, pero mira qué me he visto así con traje todo cuando grabo programas importantes. Hasta tu contraste, porque pareciera que traes una mascada en el traje. Ah, sí, pero ese es automático. Es el mismo traje, ¿verdad? Sí. No, qué elegante. Sí, eso es el que trajiste de Inglaterra, ¿verdad? No, es el que me regaló Donald Trump. Sí, que es gran amigo mío. ¿Y el de Andrés Manuel? ¿Dónde lo No, ese está guardado, ese nada más para asuntos. Ese es guayabera. Sí. No, es guayabera oaxaqueña. ¿Y Salomón qué te dio? Me dio 2 guayaberas y un traje muy bonito que apenas voy a estrenar. Ok, pues sí. Perdón por la digresión, ahora sí, adelante. No, pero es bueno que nuestro auditorio se entere, ¿no? Pues sí, de todas sus debilidades. De que cuento con el cariño de personajes tan importantes, que de veras, que es muy elegante con ese traje, y la camisa azul que contrasta, qué bárbaro, qué buena combinación. Es que hoy vengo de azul. Esa de azul decía alguien, pero... Bueno, espérate, mejor saludo a mi hermano Alfredo Martínez de Aguilar, de Mujeres Shaique. Ahora sí, ya lo aprendí a dar, ¿verdad? Claro. Es el mero de Mujeres Shaique. Sí, así es de que saludo a mi querido amigo y hermano, maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar. Abogado del diablo. Sí, el abogado del diablo. Sí, mejor conocido a nivel mundial del mundo como el abogado del diablo. Y ya sabe usted por qué, pero bueno. Te iba a decir que te mandó un mensaje un personaje, pero no, fíjate que ya no está en este mundo, pero bueno. Bueno, sí. No hay problema. Sí, lo encontraron en una cabaña ahí y unos militares y no sé qué, sus cuates creo. Pero bueno, ahí después te paso su mensaje. ¿Cómo se murió? ¿Cómo lo murieron? ¿Sí? Entonces sí te habló. Bueno, pues aquí estamos en Entre Amigos, periodistas, entre cuadernos de doble raya, y ahora sí, permítame hacer la presentación formal de estos 2 grandes amigos que están ahora con nosotros en esta mesa. Obviamente, primero las damas, le doy la bienvenida a la licenciada Sara Vargas Juárez, quien es, aparte de comunicóloga, es una activista muy importante, férrea defensora de las tradiciones de Oaxaca, sobre todo en la cuestión de la gastronomía. No sabe usted cómo se pelea por las cocineras tradicionales, ¿sí? Aunque a mí me sale el estofado mejor que a ellas, pero bueno, bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, maestro Raúl, gracias, maestro Alfredo. Defensora de las mujeres, además. Sí, ya, el maestro Alfredo ya se me había quedado viendo, faltó algo. Claro. Sí. Eso te lo dejé a ti. Hoy vengo tranquila, quiero decirles, al ser la única mujer en esta mesa, estoy muy, muy rodeada de grandes caballeros. Muchísimas gracias. Es ¿no? un honor para nosotros que nos acompañes. Yo feliz, y hoy vengo también pues acompañada de un gran hombre, un gran caballero que también pues tenemos el gusto de trabajar juntos. Claro. Y bueno, ¿a quién se refiere la licenciada Sara, perdón? Indiscutiblemente, que ya lo están viendo ustedes, es el licenciado Miguel Ángel Chávez, es un experto en seguridad nacional, y no sabe usted grandes cosas que ha realizado y sigue realizando, y sobre todo de 2 programas importantísimos que es verdaderamente interesante que usted, amigo ciudadano, amiga ciudadana, se entere, porque hay muchos trabajos que se hacen y que ahí están metidos con resultados, y que de repente, pues hay algunas autoridades que se ponen el sombrero, ¿no? Pero bueno,
de eso lo estaremos platicando, así es que bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, es un honor estar con los maestros, líderes, una gran líder social, y aprender de ustedes, sobre todo en los medios de comunicación. Con mucho gusto, soy a la orden, su amigo Miguel Ángel Chávez. Pues aquí estábamos y bueno, le decía yo, hay temas muy importantes que trae el amigo Miguel Ángel y sobre todo de que está implementando en las agencias de esta entidad, bueno, de esta capital del estado de Oaxaca. Y así es que, pues bueno, como siempre, yo le cedo la palabra a mi querido hermano Raúl para que iniciemos esta charla de entre amigos periodistas, entre cuadernos de doble raya. Hermanito. Gracias. Yo iría de lo general a lo particular, Miguel Ángel, Sarita. Claro. Porque uno de los temas fundamentales que están en el debate mundial, diría yo, pero en particular nacional y de Oaxaca, muy en especial, es el tema de la seguridad. El tema de los grupos organizados que tienen que ver con el crimen, con el tráfico de drogas. Y luego también se habla mucho de los contubernios, por decirlo de alguna manera, o alianzas, ¿cómo quieren llamarlos? O sociedades discretas, complicidades con sectores que tienen que ver con el Estado en general. Es decir, por supuesto que hay que también reconocer que muchas veces en los tiempos actuales parte de la política y de la vivencia de la disputa del poder se ha también fincado en precisamente etiquetar sin tener totalmente los elementos para hacerlo. Porque eso también es algo que hay que reconocer. Muchas veces se dice, fulano de tal, no, es que tiene en su casa... Lava, plancha y demás. Sí, en su casa guardan lo de los narcomenudistas de su zona, donde vive o donde está o donde opera, pero lo tienes comprobado. Digo, por lo menos desde mi punto de vista, yo siempre en todas las cosas que he planteado en mis actividades, en mis acciones y sobre todo en mis discusiones políticas y de cualquier tipo, es tener elementos para tener la verdad, por lo menos tener elementos para que tu verdad la tengas tú sustentada. Claro. Bueno, ese es el contexto global. Yo les plantearía a ustedes, no sé con quién quieran empezar, que nos den una visión global de lo que está sucediendo en materia de seguridad, para luego ya aterrizar, si les parece a Alfredo y a Cornelio, en estos programas muy especiales que ustedes están implementando, desarrollando, apoyando, comprometidos, que son parte de una creatividad, porque también, como lo comentábamos fuera de cámaras hace un rato, es decir, en estos temas se necesita tener el timing, la sensibilidad, la energía, etcétera, factores muy especiales del mismo ser humano para poder entrarle con conocimiento de causa y sobre todo para dar resultados. Entonces, yo les pediría una opinión global. Ok, pues lo importante que puedo resaltar acá, porque me quiero también, como todo el auditorio, estamos esperando pues la gran experiencia de Miguel. La verdad es que Miguel es un especialista en seguridad y no se basa únicamente en el tema local. Como lo dice el maestro Raúl, es un tema global. La verdad es que la seguridad, cuando pensamos en seguridad, a veces nada más lo encasillamos en lo que estamos, tal vez hasta en el Estado. Pero en este mundo que hasta ahorita seguimos pensando que es circular, pues todos estamos muy juntos. Lo que pasa del otro lado también nos afecta. En temas de seguridad, pues todo nos ha afectado. Todo nos ha afectado, desde los movimientos en Medio Oriente hasta lo que nos está pasando en Latinoamérica. La verdad es que ya no podemos decir que únicamente los problemas de seguridad o la falta de seguridad o las estrategias de seguridad mundial nada más pueden impactar en sus países. La verdad es que ya todos nos pegan. Ahorita hemos estado llevando un inicio de año muy intenso en México respecto a todas las capturas, todo lo que se ha visto en el tema del narcotráfico, estos movimientos que también se han dado estratégicamente desde las diferentes células, y también en algún momento se hablaba de alguna mafia, se hablaba de temas de tales personajes, de tales nacionalidades envueltos en.
Sin embargo, es que ahorita dentro de todo lo que se ha visto en México, tenemos células delictivas internacionales que ya han estado involucradas acá desde hace mucho tiempo. Lo único que nos queda a nosotros saber es que la verdad es que todo el tema de seguridad a nivel nacional e internacional es una pelota que se avienta y nos va a tocar en algún momento. Por eso es que hoy, la verdad, pues le cedo la palabra a Miguel, que es justamente nuestro invitado en temas de seguridad. Me sumo ahorita al tema en específico de sus programas, porque pues sí, este gran hombre pues trae todo el parteaguas del tema de seguridad. De acuerdo. Bueno, pasaríamos entonces, me permite comentárselo al licenciado. ¿Cuáles son los temas, los programas específicos que usted está desarrollando? Gracias, maestro. Aquí en Oaxaca nace el proyecto desde hace 20 años, el poder apoyar a la ciudadanía como asesoría gratuita, un proyecto altruista, porque como autor de programas como servidor público, notaba yo que los recursos llegaban y se quedaban en las manos de los políticos y no se aterrizaban a la ciudadanía. Qué raro, ¿no? Y de ahí nace la inquietud de hacer varios proyectos desde la experiencia federal, estatal, municipal, centros penitenciarios, y el poder ver que la ciudadanía necesitaba una atención muy específica, y nace aquí en Oaxaca Protocolos de Seguridad Ciudadana. Llevamos 10 años caminando arduamente en las agencias municipales, en el centro de la ciudad, en el Estado de México, Puebla, Guadalajara, donde nos han estado invitando municipios para asesorar, capacitar y sobre todo ayudar a la ciudadanía en un concepto nuevo, que no lo están manejando correctamente las autoridades, la seguridad ciudadana, maestro. El tema de la seguridad ciudadana es un tema de poder capacitar, hacer análisis de riesgo situacional, diagnósticos, protocolos, capacitación directamente a la ciudadanía, cómo prevenir y disuadir el delito y la violencia. Porque estamos acostumbrados a que queremos que todo lo solucione la policía, que se inviertan cantidades grandes en recursos públicos en materia de seguridad. Queremos mayor armamento, mayores patrullas, infraestructura policial, pero no estamos enfocados al área neurálgica de la seguridad, que es la prevención. ¿Y dónde inicia? En la propia ciudadanía, ¿sí? Desde ahí nacen varios programas. Un programa que tiene muchas dimensiones es Camina Libre. Camina Libre es la seguridad vecinal, la seguridad de barrio, la seguridad ciudadana, la seguridad humana, donde son esquemas multidimensionales para poder asesorar y capacitar entornos seguros, espacios seguros, atender la génesis del delito. Entonces es un esquema muy amplio, muy completo para atender las causas que realmente originan el delito. Si nosotros partimos de lo particular a lo general para poder decirle a la autoridad, por aquí tenemos esta problemática, se arregla de esta manera, para que no sean solo estados reactivos por parte de las corporaciones, nace Camina Libre con códigos de silbatos como herramientas de autoprotección, sistemas de comunicación entre vecinos, y el poder crear otras herramientas de comunicaciones de seguridad vecinal. También está el otro programa que es Código Mariposa, que es para la prevención y erradicación de la violencia de género, siendo desde la perspectiva de género, porque atendemos la violencia de menores y adultos mayores, que hoy se está incrementando totalmente en muchos puntos de la República Mexicana. La violencia contra los adultos mayores es muy evidente, tenemos muchos ejemplos y muchos testimonios. Tenemos vialidad con valores para poder atender desde las primeras generaciones cuál es la cultura de los valores, de los principios, de respetar una cultura vial y de dónde identificar la problemática y la violencia familiar y detectar otro tipo de delitos en contra de los menores de edad. Tenemos redactación, oportunidad nueva, entornos y seguridad humana y entornos seguros, así como otros esquemas que se van multiplicando como interfaces en los programas que manejamos en Ajín, Oaxaca. Perdón, antes de cederle la palabra a Alfredo, nada más una pregunta. ¿Y qué respuesta han tenido de la sociedad? Bueno, hemos avanzado bastante en 10 años, hemos conformado solo en la capital 800 comités
efectivos, de los cuales tenemos testimonios de cómo han logrado reducir los indicadores de inseguridad en sus calles, en sus colonias, en sus barrios, y cómo han logrado hacer una buena gobernanza pública y como una buena conexión con las autoridades en materia de seguridad, cómo ayudamos a reducir los gastos de operación de las corporaciones policiales. Excelente. Alfredo. A lo largo de la historia, la experiencia pone de manifiesto cómo atender esta problemática, ciertamente complicada, compleja, con una característica fundamental: con trabajo de inteligencia, con humildad y sencillez como servidor público, entendiendo esa primera y primaria obligación de servir al pueblo, no de servirse del pueblo, como ocurre lamentablemente hoy más que nunca. Partiendo de la condición humana, ¿no? Y hay verdades axiomáticas que confirman este sentido común. Al igual que en la política, en la delincuencia no hay perro sin dueño, ni caballo sin jinete. Y al igual que con la inmensa mayoría de los seres humanos, salvo honrosas excepciones místicas, ¿no?, todos en mayor o menor medida tienen un precio. Y entonces eso nos lleva a establecer que, partiendo de la propia infraestructura social en la que se finca el Estado mexicano, ¿no?, gobierno, territorio y población, con base en la familia, donde se mama la educación, podemos revertir esta creciente inseguridad y violencia. Y lo explico a detalle. No hay una sola cuadra en ningún fraccionamiento, colonia, agencia, fraccionamiento residencial en el que no haya una persona que esté pendiente a mañana, tarde y noche de quién entra, quién sale, quién llega con quién, en qué estado, en qué vehículos arribaron, ¿no? Es decir, porque es parte de la naturaleza humana. Y cuando se dispone de tiempo, jubilados, pensionados, generalmente adultos mayores, pues es parte de su hobby, es parte de su rutina diaria, ya prácticamente no tienen mayor actividad laboral, ¿no? Y eso ayuda en el trabajo de inteligencia, igual que apoyarse en taxistas que ven y oyen muchas cosas, ¿no? En los alcohólicos, teporochos, que muchas veces se hacen pasar por dormidos para oír y observar muchas cosas, ¿no? Entonces, en lo personal estoy convencido que aun cuando no son recetas ni soluciones simplistas, sí es posible combatir la delincuencia. Partiendo del sentido común. 3 cosas en la vida no se ocultan: lo pendejo, ¿no?, lo rico y lo enamorado. Y si de la noche a la mañana vemos que uno de nuestros vecinos o uno de nuestros familiares, incluso sin haberse sacado la lotería o el melate, pues da un brinco económico sustancial, ¡ah, caray! Es evidente. Exactamente, es evidente, ¿no? Y entonces llegamos al terreno de la prevención. Y una vez en la mira,
Bueno, pues hay que ponerle cola, hay que investigar ingresos lícitos o no lícitos, e incluso aún tratándose del crimen organizado y del propio narcotráfico. Su punto más vulnerable siempre serán las finanzas, porque no pueden enterrar el dinero como equivocadamente en su momento lo hizo Pablo Escobar, porque terminó pudriéndosele. Y entonces tienen que lavarlo, tienen que limpiarlo. ¿Cómo es todo eso? ¿Dónde lo enterró? Ese no lo sabía. Tienen caletas, se llaman, ¿no? Sí. Las famosas caletas. Sí. Sí. Exacto. Alguien le vendió la idea, De que había que guardarlo. no del todo equivocada, que debía prevenir épocas difíciles, complicadas, y a lo largo del territorio de Colombia, en el que operaba el cártel de Medellín, fue sembrando enormes cantidades, miles de millones Perdón, hasta ahí me quedo. de dólares, no de pesos, ¿no? A tal grado que cuando su familia tiene que huir por separado para no ser detenida, en un invierno tuvieron que quemar miles de millones de dólares para poder calentarse, porque obviamente no tenían los elementos suficientes para abrigarse, para protegerse. Imagínense. Qué ironías, ¿no? Exactamente. Es una ironía de Eso la es lo vida. interesante. Eso es lo interesante de la Perdón, propia vida. La digresión, puedes seguir con lo que No, estabas cuidado. Y entonces, la propia historia enseña, ¿no?, que John Edgar Hoover, director fundador del FBI, a través de un grupo de élite, de trabajo de inteligencia de élite, los intocables, después novelado, ficcionado, peliculesco, lograron detener a Al Capone, contra el que había evidencias suficientes sobre asesinatos ejecutados personalmente por él, pero sin los formalismos legales, a través de la detención de su contable, a través de la detención de su Hay una película contador, que fue real. Y entonces, antes que las narconóminas del Mencho, ¿no? Pues ahí, en los libros blancos de Al Capone, se logró encontrar nombres de fiscales, ¿no? Sí. Nombres de jueces, de jefes y elementos policíacos federales y estatales. Presidentes municipales. Lo que hoy se repite en la historia actual. Entonces, si hay voluntad política, que lamentablemente no la ha habido, a través de la UIF, ¿para qué diablos queremos una unidad de inteligencia financiera que molesta, que jode al ciudadano común y corriente, al dedicado a trabajar, ¿no?, que como producto de su esfuerzo, pues empieza a progresar? Si nos paramos media hora en Calzada Porfirio Díaz, vamos a ver pasar, ¿no?, decenas de vehículos último modelo de alta gama, blindados, que requieren un permiso oficial. Caray, entonces vas armando el rompecabezas y dices, lamentablemente, como parte de la propia condición humana, las amplísimas redes de complicidad fincadas en la corrupción, pues no permite respetar y hacer respetar la ley. ¿No? Un craso error ya en los operativos de detención y captura y demás es encarcelarlos, porque terminan contando con una suite de 5 estrellas en los penales de alta seguridad o mediana seguridad. Y fortalecen su ejército. Por supuesto. Y siguen operando. No, por supuesto. Incorporan a los propios reos, ¿no? Sí. Por eso se ha llamado a los reclusorios universidades del crimen. Exactamente.
No solo te licencias, sino obtienes la maestría y el doctorado, ¿no? Hoy el conocimiento global permite conocer nuevas tendencias de escuelas penales más eficaces. La italiana, por ejemplo, ya no encarcela, sí investiga, detiene, captura, pero aplica ante todo el principio de la extinción de dominio. El aseguramiento, el decomiso de fortunas, de bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, joyas, vehículos, propiedades. Entonces, sí hay soluciones. Concluyo con esta pregunta. ¿Hay salvación nacional en México frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, cuando el mayor problema no solo son estos, sino la narcopolítica, la narcoeconomía, maestro? Maestro, claro que lo hay y lo hemos dicho en esta experiencia. Antes de contestarle, quiero decirle que nuestro organismo camina con recursos propios. Hemos otorgado en 3 años 180,000 capacitaciones, no pláticas, capacitaciones que rebasan las 16 horas a comités. Claro. Brindamos asesoría y acompañamiento profesional a cada comité para solucionar sus problemas. En base a esa experiencia, nuestro eslogan dice, y ahí va la respuesta, el problema de la inseguridad no es el delincuente. Así es el desorden social, la corrupción y la apatía social. Sí hay solución si abatimos un problema esencial, la corrupción, la falta de valores, porque efectivamente, como decía el maestro, todo depende de casa, todo proviene desde la casa, desde el hogar, cómo educamos a nuestros hijos. Por eso, la mayor parte de los esquemas de nuestros programas, las fases, interfaces, va enfocada a valores, a recuperar valores internacionales. Lo hay. Pero ¿qué pasa con las autoridades? Llegan, ven el recurso, ya no se conforman con el recurso total, sino se adhieren a otras alianzas, a otros esquemas, y entonces el problema que tenemos no solo en México es la corrupción. Y ahí está el ejemplo, lo que ha dicho Bukele en El Salvador. Todo alcanza cuando no se roba, cuando no se le quita. Y ahí están los ejemplos. Entonces, hay cantidades fuertes para la inversión en materia de seguridad. Por supuesto. Ahí va un análisis crítico y siempre he sido crítico. ¿Dónde están los recursos en nuestras corporaciones? Hoy lo dejo en la Policía Municipal. El nivel de infraestructura que tienen nuestras corporaciones. O sea, desde ahí lo dejo en análisis a la sociedad para que se vea cómo se está llevando. No hay capacitación, no hay adiestramiento, no hay asesoría, no hay una atención operativa real. Entonces, no hay perfiles para empezar, ¿no? Sí hay solución, pero tenemos que combatir lo que genera el delito, lo que genera la violencia, y es la corrupción. Lo hay salvación, pero necesitamos aplicación real de la ley. La extinción de dominio existe para poderla aplicar, y cuando nosotros permeamos o golpeamos a través de las autoridades el estado financiero de los grupos delictivos, los debilitas. Totalmente. Los destruyes, porque claro. esa es la cimentación para que se puedan generar muchas cosas. Lo comentaba. El tema de la narconómina. Así es. Lo veníamos platicando. El municipio de Tapalpa, únicamente los gastos corrientes de esa narconómina, de 8 millones mensuales de esa narconómina, dependían únicamente del derecho de piso. Así es. Entonces, vean la cantidad que se genera en un solo municipio. Si hablamos de los multifactores que genera el crimen organizado en otros esquemas del negocio del crimen organizado, ¿cuánto se genera? Miles de millones. Yo creo que ahí, en nuestro análisis, no lo digo solo yo, lo dicen otros colegas y maestros, el tema es la corrupción. ¿Cómo está el asunto, Sarita? Antes de que abra yo mi bocota. Bueno, parte de los programas que implementa Miguel en el tema de Oaxaca Capital es justamente el tema del Código Mariposa, y como única mujer lo abordo de esta forma.
Acá el maestro Alfredo decía algo muy importante, el tema de la familia. La familia, los valores es una de las, digamos, de las grandes pastillas que tenemos que tomar como sociedad para podernos rescatar nosotros. Yo he estado, bueno, yo conozco a Miguel de mucho tiempo, inclusive los dos estuvimos en la misma tesitud de candidatos, y la verdad es que hay algo que es el tema de la inseguridad y que afecta pues al doble al tema de las mujeres, inclusive por temas físicos, porque la mujer, así uno tenga la preparación de alguna forma física, la fuerza de un hombre siempre va a ser más grande que la fuerza de una mujer en el tema físico. Y Miguel hace este programa que es Código Mariposa. Nosotros estuvimos, y digo nosotros porque lo hacíamos ambos, bueno, él siempre ha sido el maestro en esto, en las colonias, en los fraccionamientos, y entonces nos enseñaba a estar alertas, caminar alertas en la calle, prevenir ciertas situaciones de riesgo, y bueno, es un trabajo que normalmente pareciera no, tienes que tener pendiente el tema de la luz, tienes que tener pendiente no caminar acá en esta zona, va más allá. Y Miguel lo que está haciendo justamente con sus programas es empezar también desde un núcleo de espiritualidad emocional. Claro, porque, es fundamental. Exactamente, porque si él no tuviera esa raíz, esa formación para aplicar los temas de seguridad, la verdad es que no funcionan los programas. Es parte también de la falta de políticas públicas que tenemos. A nosotros nos pueden dar, y yo siempre he sido crítica en este sentido, de ponernos patrullas de color rosa, ¿no? Y decirnos, es que nada más te puede atender una mujer en caso de violencia, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Pues todo va a ser temas de quejarte con una mujer porque tienes derecho a eso. Bueno, Miguel lo que está haciendo es hacer ver también a la sociedad claro. que el quebranto que está existiendo y que se refleja en inseguridad es justamente desde un tema espiritual y emocional. Nos tocó, creo que en la colonia Volcanes, ¿verdad, Miguel? Que estuvimos implementando el programa y Miguel hace unas simulaciones para decir, en caso de que te estén acosando o que sientes que vienen atrás de ti, como todas las mujeres lo sentimos, porque hasta chinita me puse. Porque sí, o sea, sentimos que estamos en riesgo y es 3 veces más el pánico que puede sentir un hombre, ¿no? Entonces, cuando se dan estos temas, Miguel hace la simulación con otro compañero de que se le va acercando de una forma más rápida y agresiva a la compañera, y la compañera, antes de que él llegara, antes de que la abordara, grita y se suelta a llorar. Y es cuando nosotras como mujeres estamos imposibilitadas de reaccionar. Entonces, ningún programa de seguridad puede funcionar si nosotras estamos emocionalmente mal o no sabemos cómo estar sostenidas y cómo estar fuertes. Y eso es lo que funciona justamente en Código Mariposa. Porque Miguel lo que hace es estructurar el tema emocional, no nada más de las mujeres, de todas las personas. Y este programa de Camina Libre, que es de Miguel, yo lo sigo diciendo, o sea, es de Miguel, ahorita ya se lo adjudicó no sé quién y puso hasta los anuncios allá en la calle, pero en sí el programa de Código Mariposa y Camina Libre son creaciones de Miguel Chávez. Y entonces están estructurados, sí, atacar un tema de inseguridad, pero la inseguridad como una consecuencia de muchos temas que tenemos como sociedad y como personas. Por eso es que la verdad es que no me he cansado de decir, acérquense a las colonias, los barrios de Oaxaca, porque realmente son programas integrales y son programas que nos van a funcionar. Pero además de eso, me acuerdo que en una entrevista que también acá estuve con ustedes, usted decía algo, cuando la sociedad se involucra. O sea, ya tenemos que dejar el tema de esperar que el organismo de gobierno de arriba hacia abajo ejecute. Es de abajo también hacia arriba. Claro. Tenemos que volverlo a hacer porque o nos toca hacerlo en este esquema o nos toca ya estar defendiendo nuestra cuadra o nuestra casa con un arma, porque ya vamos para allá, sinceramente, o nos defendemos y empezamos a aplicar cosas y ya no es un tema de grillas, sino es un tema de justamente lo que decía de Miguel. Supervivencia. Sí, y aplicar justamente acá, o sea, están asignados tantos recursos, esto le debe tocar a donde yo vivo, ¿no? Y pues eso es lo que
Gracias. Quisiera- Excelente. Mencionas, Sarita, una parte sustancial de la prevención y del combate, Así es. ¿no? La participación de la sociedad en general, pero de manera particular y especial de las mujeres. Claro, A ver, demográficamente la mayoría de la población son mujeres. así es. Mayor. El gran problema, a diferencia de los hombres, que somos más proclives a unirnos, a organizarnos, ¿no? En el caso de las mujeres es más difícil, cuesta más trabajo, por múltiples razones. Pero hay acciones muy importantes como el hecho de informa a quien más confíes a dónde vas y con quién vas, Claro. Sí, eso es elemental. ¿no? Sí. Es decir, para que pasado unas horas de tiempo perentorio, bueno, pues, a ver, ¿Dónde estamos? ¿cómo estás? Dijo que iba a tal lado, hay que verificar y la canción. Primero de manera particular, ciudadanamente, y ya después informar a las autoridades y exigir. Pero aquí viene algo muy importante. Nosotros lo aplicamos en la zona donde vivimos y nos funciona. Ya hemos logrado crear conciencia de que no basta una llamada al 911, sino 15 o 20 llamadas, y entonces la presión social obliga a Sí, que envíen Así es. un operativo, ¿no? Sí. Entonces, sí se puede, y más con apoyo en las mujeres. Claro. Siempre y cuando, y hacemos ese llamado respetuoso a nuestras queridas y amadas mujeres oaxaqueñas, a que se unan por conveniencia, por interés personal, Sí. para garantizarse la integridad física, la propia vida y evitar la violencia en todos sentidos, Claro. física, psicológica, sexual, económica incluso, Así porque es. muchas compañeras de vida, esposas, amas de casa son víctimas cotidianamente de violencia económica. Sí, hay diferentes tipos. Ya Digo. lo veremos en otra mesa. Pero sí, inclusive la violencia obstetra es Sí, algo claro. que no se visualiza y la padecemos y la vivimos todas nosotras. En el tema del código mariposa, cuando damos un sistema de autoprotección, es un sistema de combate, no es basado en una disciplina de artes marciales. O sea, sí es la experiencia de años y la experiencia operativa real de un combate físico. Les explicamos qué es la biomecánica, la diferencia de la biomecánica del hombre y de la mujer, y cómo utilizar herramientas de autoprotección, cómo fabricarlas y de cómo autoprotegerse, cómo estar comunicadas. La mayor parte de los comités que tenemos son de mujeres. Claro. Tenemos una gran participación de mujeres, donde participamos y apoyamos colectivos de mujeres que participan totalmente. Aquí en Oaxaca tiene hoy a 10 años una red de contactos y apoyos con diferentes organizaciones civiles, ¿sí? O sea, son bastantes las organizaciones que nos apoyan y activistas sociales, no solo en Oaxaca, ya tenemos comunicación con diferentes organismos, por eso manejamos mucha información y a través de los comités procesamos la información para poder generar políticas y entender que no es la misma estrategia de seguridad en la zona norte que a la zona sur. Por supuesto. Que del centro a la central de abastos va cambiando mucho la dinámica delictiva. Por las actividades a las Entonces, que ese es el otro se tema dedican. que tenemos que aprender y también llevarle a las autoridades, que no es llegar a este refresco, lo comparto igual, pero yo no sé cuál es el gusto de cada quien o la necesidad física o fisiológica de cada quien para tomar la misma. Perdón. Es que hablar del tema de seguridad no nos alcanza este tiempo, teníamos que hacer muchos programas, pero sobre todo para hacer conciencia, verdaderamente conciencia en la ciudadanía. Y luego otro detalle, y aquí voy. Hace rato comentaba el amigo Miguel Ángel de ese pequeño detalle que existe y que sigue existiendo y más en nuestro país. Por más que digan el gobierno, y no estoy hablando solamente del gobierno de Oaxaca, en la República Mexicana, la corrupción, porque la corrupción, dígase lo que se diga, sigue existiendo.
y lamentablemente creo que seguirá existiendo, aunque me escuche yo negativo. Porque lo he comentado, nosotros mismos somos los que continuamos prodigando la corrupción. Digo, tanto hay muchos programas, se dice en la televisión, se dice en la radio, se dice en las redes sociales, se habla de el combate a la corrupción, sí. Pero ¿qué sucede? Y en la Ciudad de México lo he visto, y lo he visto no con personas mayores. Tiene como 3 ocasiones que he visto a niños de 10, 11 años que están manejando el asunto de la corrupción dentro de las escuelas, solamente por la tarea. Te doy lo de mi recreo, pero hazme mi tarea. Eso es corrupción. ¿Y dónde lo aprendieron? Pues en la casa, o a lo mejor lo vieron, ¿no? Y sigue existiendo esto. Yo creo que ese es un punto fundamental que juzgo un poco difícil, Miguel, no imposible, pero sí un poco difícil, porque es una cuestión de estar diciendo que eso tiene que terminar, pero viene desde las autoridades también, que nada más lo manejan en palabras, pero no en hechos, ¿sí? Hay muchos ejemplos. Y el punto otro, es a lo que voy. Por ejemplo, los programas que tienes, Miguel, son interesantísimos, son importantes, y como lo decía hace rato la licenciada Sara, a mí se me hacía extraño porque sí, en lo último que acaba de inaugurar el señor gobernador, el ingeniero Salomón Jara, y que le hizo la inauguración aquí en el puente de Valero Trujano, me parece, que puso en marcha precisamente el Camina Libre, ¿no? Y ahí están las banderolas, mis respetos, electrificó muchas calles, y sí, y en alguno de los puestos ahí está el aparatito, el de Camina Libre, y en donde usted llega, le aprieta ese botoncito si está en peligro, e inmediatamente acciona el 911. Ah, bueno, con el perdón, cuando lo inaugura el señor gobernador, va y aprieta el botoncito. ¿Y sabe cuándo le respondió el 911? Nunca. Así de claro, Nunca. Y no sabe usted cómo sudaban los que estaban por ahí cerquita. Obviamente que le encontraron la salida en un discurso oficial, ¿no? El mismo gobernador, sí, tuvo que salir al quite. Pero es que este es este detalle que ha existido no de ahorita. Las llamadas al 911 te atienden, digo, lo vivió su servidor, ¿sí? Lo vivió su servidor en 2 ocasiones, ¿sí? En la cual hicieron llamada al 911, ¿sabe a qué horas llegaron por mí? A las 2 horas. Y aquí sigo, Entonces, hay este detalle en el que, afortunadamente, Miguel, yo veo que hay respuesta de la ciudadanía, sobre todo, como tú dices, de las mujeres. Eso es indiscutible, ¿sí? Pero aquí voy y cierro con esto. Necesitamos hacerle más conciencia a la ciudadanía, aunque se canse, de decirles qué se tiene que hacer y cómo. Aunque se escuche mal, el que sufre algo y tenía conciencia y sabía cómo hacerlo, pues ya es de cada persona, ¿no? El que dice, pues ya lo sabías, ¿para qué lo haces? El clásico, te lo dije. Pero en este otro, mi estimado Miguel, lo digo porque tuve la oportunidad de entrevistar a un grupo, sí, y es un grupo armado, aquí por Cimatlán. En su momento voy a presentar esta entrevista, así como entrevisté a 2 capos, que he tenido la oportunidad de ser el único que he podido entrevistarlos, y entrevisté a un grupo armado aquí por Cimatlán, que me brindaron el acceso, y platiqué con ellos, en la cual no están en la cuestión de la delincuencia, están armados defendiendo su población, y no sabe usted qué resultados ha tenido. Bueno, voy a esto. Tus programas que has realizado, ¿qué respuesta tú has tenido del gobierno, tanto estatal o municipal? ¿Los has proyectado, se los has comentado, has visto la manera de que trabajar en conjunto, o simplemente lo que a veces ha sucedido lamentablemente, te dicen sí, como no, está sensacional, oye, a ver, tráiganos el proyecto, y luego se lo roban, y luego se ponen el sombrero? O lo plagien. No por eso, o sea, eso es muy común. Eso es muy común, ¿no? Se lo roban, ¿no? O sea, se lo roban. ¿Qué hay de esto, Miguel? Ha sido muy difícil en estos 10 años, más los anteriores, incluso hasta por señalamiento he sufrido persecución.
No me extraña. Y he sido vetado. Claro. La Fuerza Ciudadana y la Fuerza Civil de organismos nos han fortalecido bastantes. Claro. Y gracias a los Es tu amigos de los seguro de medios, vida. los medios también, que tenemos muchos amigos que nos han apoyado durante muchos años, hemos coadyuvado, pero nos hemos encontrado cada político que solo le busca el poder manejar las masas para intereses posteriores a otros cargos públicos. Había cierto personaje, quiero evitar el nombrarlo, porque cuando hacía sus spots decía, estamos solucionando, lo estamos haciendo, pero cuando se trataba de otorgar, yo llegué a invertir bastante en mis propios recursos regalando silbatos, porque cada silbato hoy cuestan 70 pesos cada silbatos de los que utilizamos. Llegaba con silbatos sumamente económicos que parecían de posadita, pero se tomaba la foto, sacaba spots. Cierto regidor amigo. Sí, ya sé que se refiere. Lo mismo lo apoyamos, proyectamos, se colgó la medallita, sacó recursos. Cierta regidora de la administración de Francisco Martínez Neri copió mi programa y vio para poderse reelegir como regidora y cambiarle de nombre, ¿no? Eran comisiones auxiliares, cuando por su servidor y el regidor y un expresidente municipal sacamos ese proyecto de seguridad ciudadana. Hoy estoy en búsqueda de poder establecer una política pública. Sí me he encontrado personas que creen y vamos avanzando. Hay un programa ahorita muy noble y que yo agradezco a quienes nos ha dado la confianza para poder pues brindar los bosquejos, asesorías y todo, y la verdad ha estado funcionando en las colonias, por eso la seguimos apoyando y considero que se debe visualizar más y que la ciudadanía lo debe creer. Hay un programa que se llama Vecinas y Vecinos por la Paz, de donde la PAVIC interviene y apoya el estado reactivo de la policía municipal. Hoy los compañeros de la policía municipal tienen un estado reactivo y una comunicación con los vecinos, pero falta mucha capacitación, falta mucha sensibilización. Hay que seguir bombardeando y estar reprogramando y reeducando a la ciudadanía. Claro. Pero la verdad, sí ha sido muy difícil el poder presentar el proyecto y se copian las denominaciones. Nos han copiado incluso los bosquejos de los silbatos, pero no nos preocupa eso. Lo que nos preocupa es que a través de eso, cierto presidente municipal de Santa Lucía del Camino, hoy diputado, en un mes en su municipio gastó 8 millones de pesos en silbatos, lonas y volantes. O sea, bueno, eso dijo. Entonces, para que vean, eran silbatos muy especiales. O sea, para que vean hasta dónde utilizan. Claro. Pero cuando realmente estos recursos lleguen y se apliquen, si hay una transformación, hay un cambio. Ahorita estamos viendo otros esquemas, porque yo agradezco a mis maestros y colegas, o sea, que ya llevan años en esto, y seguir aprendiendo de ellos y seguirse asesorando, sigo escuchándolos, ver todo lo que se puede transformar y hacer. La verdad, tenemos muchas cosas. Nuestro programa nada más ha salido un 4%, y ese 4% ha logrado impactar y dar situaciones tal cual. Pues ahorita salimos a la Ciudad de México, de otros lugares, a seguir impartiendo el tema. Estamos por no concluir, pero sí la primera parte de un libro en el tema de la materia, con nuestros programas, y que esto sea una política pública. Pero sí ha sido difícil. Y yo creo que en otros estados has tenido mucho mejor aceptación que en Oaxaca, ¿verdad? La verdad, vaya. Sí, nadie es profeta en su tierra. Oye, yo diría esto. Así que el tema de los silbatos es una cosa tuya. Sí, desde el 2006 lo implementamos. Lo digo porque aquí en esta zona, en este fraccionamiento donde está Regeneración, el comité repartió silbatos. Tenemos silbatos todos. Claro. Y son silbatos modestos. Pero sí, en una reunión se comentó que ese silbato se entregaba para que en cualquier tema que fuera necesaria seguridad o que estuviera sucediendo algo que alguien lo tomara, que pensara que pudiera ser indebido, que usara el silbato. Claro. Y ha habido como 2 o 3 silbatazos conjuntos aquí en la zona, y parece mentira, pero sí resuelve, ¿no? Sí, efectivamente, desde el 2006 iniciamos. Y no creo que hayan costado 8 millones de pesos, ¿no?
Pero ahí está la muestra, don Raúl, que la administración pasada gubernamental estatal lo copió como vecino vigilante. Hasta la semántica tiene que ver mucho del impacto. O sea, no lo conocen, lo copian, pero lo transversan. Pero, sin embargo, es importante que llegue mucho a la ciudadanía, pero con lo correcto, porque no han podido copiar los códigos de silbato. Nosotros tenemos 7 códigos. Claro, Pero trabajamos con 2 códigos y la gente que ha participado en colonias, que son muchos los testimonios. ¿En qué se consisten los códigos? Perdón. El primer código es un silbatazo largo y fuerte para poder generar alerta. Porque aquí no nos dieron esa instrucción, perdón. Si nos dieron. Sí, va a ser el silbatazo. Suenan el silbato y bueno. Ese es un grave error, y voy a comentar algo. No se lo diga, pero bueno. Voy a comentar un detalle. En la administración del licenciado José Antonio Hernández Rojas, cierto regidor copió la idea y generó linchamientos. No sé si por recuerdan. supuesto, claro. Ese es un grave problema. Un grave riesgo. Porque no saben atender el control y manejo de crisis, que es una materia que Claro, obligatoriamente ¿en qué nivel la damos. es lo que estás? Claro. Exacto. Enunciando? Entonces, el tema es hacer un silbatazo largo y fuerte como el primer código de alerta y comunicación o reunión entre vecinos en materia de seguridad. El segundo son más de 7 silbatazos cortos, fuertes, continuos y uno largo, generando un sonido de alerta y de peligro eminente, donde ya está sucediendo algo y tenemos que activar ciertos protocolos. 7 silbatazos Cortos, fuertes y continuos y uno largo. Uno largo. Pero desde ahí hay que ayudar a ejemplificar la sonorización igualitaria entre todos los Pero vecinos. para eso se que haya requiere votos. cierta capacitación. Exacto. Mínima. Exacto. Las Aunque sea- reuniones entre vecinos aunque sea por justamente escrito, eso. no sé. Y lo que hoy dan mis compañeros, yo lo he dicho, no es capacitación, es una plática. Mi plática introductoria dura 4 horas. Mínimas, claro. Porque hay que estar aclarando y comentando. Eso Y son, trabajando. cuando gusten, estamos a la hora. Pero es que es muy interesante, ¿o no, Raúl? Sí, Muy hay que interesante. continuar. ¿Cuántos conocían o conocen que existía esto o que existe y no de ahorita, de hace mucho tiempo? Es que es otra de las cuestiones que también su servidor ha comentado. A veces hay errores que cometemos los medios de comunicación en la cual pues no le encontramos, aunque se escuche mal la palabra, pero a veces decimos, no le encontramos chiste, ¿no? Yo lo he vivido mucho en la Ciudad de México, no sé usted, me han preguntado un montón, dice, oye, Melén, ¿y tú para qué te vas a ensuciar los zapatos a las comunidades? Dice, eso no pagan. Dice. Ajá, no, y dice, ¿y qué vas a hacer en las comunidades? Si ahí ni dan nada. O sea, perdón, pero quienes estamos de la vieja guardia acostumbrados y que nos hicimos en el trabajo periodístico de investigación, pues ahí estamos, ¿no? Claro. Y eso es lo importante, de que tenemos que dar esta comunicación asertiva en la situación de lo que debe de servir. Porque voy a esto, y con esto voy cerrando el programa. Yo no critiqué, sino comenté mucho el asunto del operativo, me parece que es el operativo, el que me implementaron en la central de abasto. Pescador. Al pescador, bueno. Entonces, ¿por qué? Con todo el respeto que merece el señor secretario general de gobierno, es que siempre han manejado que es atacar a las causas. Bueno, y les decía yo, a ver, detuvieron a más de 200, sí. ¿Y dónde atacaron las causas? Porque esos 200 son los que andaban en las calles, los que viven en las calles, los que no son delincuentes, ¿sí? Los distribuidores. Y luego se sorprendió un poco en una de las conferencias el estimado amigo Ray Chagoya, porque precisamente le comenté, le digo, mire, presidente, y lo dije, y lo he dicho públicamente, le digo, un día antes de que metieran este primer operativo, habló conmigo el Chicarcas. Hace algunos años, cuando mi hermano y su servidor tuvieron la oportunidad de trabajar en la Dirección Federal de Seguridad, pues se hacen lazos, ¿no? ¿Quién es el Chicarcas? El Chicarcas es uno de las cabezas ahí operativas de la delincuencia en la central de Abasto. Órale. Y me dice, oiga, jefe, Estás influyente. ya supe que mañana van a venir a querer agarrarnos, dice, ya le hablé a los cuates, dice, ya vamos a estar donde estamos y listos. Le digo, aguas, ¿eh? Y dicho y hecho, cuando yo en la siguiente conferencia les dije, a ver, yo no vi que detuvieran a ningún delincuente.
Yo no vi que detuvieran al Chicarcas, al Chinchillas, no vi que detuvieran, por ejemplo, al Chivito. ¿Y qué es lo que hacen? Y aquí voy a esto. ¿Qué es lo que voy a esto? ¿Sí o no, mi estimado Miguel? Tú debes de tener conocimiento la comunicación tan fregona que tienen en la central de abasto, el área de la delincuencia, a través de chiflidos. La comunicación. Y no nada más es aquí en la central de abasto, ¿eh? No sabe usted cómo se maneja en la central de abasto en la Ciudad de México, que he tenido oportunidad de estar. ¡Ah, su máquina! Es importante chiflidos, hacer... tonalidades de chiflidos. Sí. Y mire, Es importante hacer ver que el tema de los códigos civiles no nació por una ocurrencia, es un estudio arqueológico, Claro. antropológico, histórico, prehispánico y de ejemplos. Yo recuerdo en un curso que tuve que ir a Guatemala, en las comunidades, ver cómo se comunican la sierra, lugares a través de chiflidos para saber ver, pero a mí me llamó la atención en un chiflido de alerta, era un fin de semana, y ordenaban a los lugares que estábamos hospedados cerrar las ventanas para que nadie se asomara, pero era un chiflido muy específico y uniforme, o sea, bien entrenado. Cerraban y nada más oíamos las avionetas, ya se imaginarán qué era. Entonces ahí nadie salía. O cuando había un problema en la entrada de esa comunidad, ese chiflido se repetía. O sea, ahí vamos creando otro tema con amigos en los que nos preparamos, como decía Sara. El atender el problema de la seguridad hay que saber trabajar las emociones. Es Si tú categórico. no logras saber manejar, controlar o dirigir emociones, no hay un control efectivo de operatividad, ¿no? El uso de la fuerza pública, ese Claro. es otro tema. Entonces, cuando nosotros manejamos el tema sensorial, nos ayuda a resolver muchos problemas. Entonces, tiene que ver en la sonorización la programación neurolingüística. Categórico. O sea, yo tuve que estudiar, prepararme, especializarme en el tema para poder llevar otro nivel en la capacitación y el poder entender y dejar reprogramados el enfocados a cada comité y a cada estructura para que multipliquen la información, porque no es llegar a esa no silbatos, silben, hagan, si linchan o matan, es su problema. No, se trata de evitar daños colaterales, porque hay un hartazgo social Eso es muy innegable, evidente. claro. Por eso hay que saberlo atacar. No, tiene toda la Bueno. razón. Ya, solamente pues, antes de que Concluyas. concluyas, yo le plantearía, si alguien de las muchas personas que nos están escuchando, organizaciones, grupos, etcétera, quisiera tener un contacto con ustedes para que pudieran recibir orientación, capacitación o incluso implementar algún programa, ¿a dónde los encuentran? Con mucho gusto, estamos en Facebook o en las redes como Miguel Ángel Chávez, al 951-236-3665, 951 236 236 3665, 3665, por A favor, través de para un- que lo apunten. mensaje vía WhatsApp, nos contactamos a través de medios de comunicación Claro, o a través de ustedes, con mucho gusto Claro. estamos Y a por la orden. supuesto de doña Sara. ¿no? Claro. Ok. Muy Gracias. bien. pues ahí está, ¿verdad? Que es interesante. Veremos la forma, dependiendo de las actividades, tanto de la licenciada Sara como de Liceo Miguel, de tenerlos en esta mesa nuevamente. Y ¿por qué es importante? Es importante, es para la seguridad de nosotros, de todos nosotros, ¿sí? No es que no le queramos hacer caso a la seguridad que nos brindan las policías, ¿no? Porque Pero no basta. porque también tiene muchas precariedades, digo, es como lo decía Liceo Miguel en un principio, o sea, muchos pensamos en que si nos van a meter 50 patrullas en 4 cuadras en el centro de la ciudad, ya estamos seguros. No, a lo mejor estamos peor, pero bueno. Entonces, el asunto está en que tenemos que educarnos para saber protegernos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues a través de mesas como esta de Entre Amigos. Hermano, No, Gracias, agradecerle ¿con qué quieres cerrar? a doña Sara, al licenciado Miguel. Obviamente, el reunirse con ustedes siempre es un gusto y ojalá podamos seguir conversando sobre el tema. Yo los felicito por todo lo que están haciendo, por lo que han venido haciendo y por todo lo que les falta. Claro. Porque esto es inacabable. Definitivo. Hermanito, Pues agradecido, ¿no? Con la vida, con la amistad fraterna de ustedes.
y bueno, pues con Dios por esta oportunidad de llegar a miles de televidentes, ahora sí, de Oaxaca para el mundo. Así es. Definitivamente. Y pues bueno, agradecerle, un agradecimiento a la licenciada Sara por su participación. Gracias ¿no? a ustedes. Esta mesa es abierta para usted. Igual, mi estimado Miguel, ¿no? Muchas gracias. Ahí, en lo que tengamos oportunidad de tenerlo siempre, ahí está. Claro. Y pues bueno, a nombre de estas 3 plataformas informativas, aquí estamos con todos ustedes todos los jueves a esta hora de la tarde, sí, Entre Amigos Periodistas y que es más, Entre Cuadernos de Doble Raya. Aquí estamos y como su servidor lo dice, sí, hoy gracias a la tecnología nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Aparte del agradecimiento que al final de cada de nuestros programas viene de manera directa a quienes nos hacen el gran favor de representarnos desde hace un buen tiempo en 8 países de Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa. Muchísimas gracias y la próxima semana estaremos abriendo un nuevo espacio en Asia para todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en el próximo Entre Amigos Periodistas, Cuadernos de Doble Raya. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación agradece la aportación y colaboración periodística de sus representantes en Honduras, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Estados Unidos y Azerbaiyán. ECMC Noticias Internacional. Periodismo sin fronteras y compromisos gubernamentales o partidistas. La voz de los sin voz.